Hola, estamos en Ligas Revueltas y vamos a hacer una transmisión con tres filósofas, tres egresadas de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y bueno, ellos vienen a hablarnos sobre un coloquio que están organizando. Y bueno, sobre eso nos van a dar algunos detalles. También van a hablar de algunas otras cosas que vayan surgiendo. Pero bueno, por principio de cuentas, si se pueden presentar, por favor. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cintia. Yo no soy egresada, sigo en la plantilla estudiantil. Y bueno, también ¿Cintia qué? Cintia Ramos. Cintia Ramos. Y bueno, ahorita platicamos sobre esto. Hola, mi nombre es Mari. Yo salí en la primera generación que egresó y igual ya titulada. Ahorita estoy haciendo la maestría. Y bueno, la idea era reunirnos por primera vez. Por primera vez la licenciatura, ¿no? Así es, así es. Hola, mi nombre es Sonia Gregorio. Yo soy de la segunda generación en filosofía y bueno, también hago teatro, así que Ok. Ahorita hablamos de todo. De todo, ¿no? Sobre este coloquio, bueno, había abordado un primer coloquio. ¿Cómo es que fue organizado? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, ¿cuál es el propósito que busca? ¿Y cómo se llama el coloquio, no? Bueno, el coloquio se llama Paisajes Filosóficos y al principio cuando empezamos nos dimos cuenta que a partir de la pandemia, si no teníamos comunicación con nadie más, ahora era básicamente imposible. Entonces comenzamos a planear qué se podía hacer, cursos o qué actividad podíamos hacer. Y bueno, platicando con el profesor de planta, que es el profesor Alfonso, el profesor Gasga, nos pusimos en la labor de crear un encuentro de filosofía para poder conocernos. Un encuentro de filosofía para poder conocerse entre la facultad. Entre la facultad, al principio era así, pero después quisimos abrirlo más y expandirlo a otras universidades. Incluso tenemos participantes de otros países, de Chile. De Chile. Muy bien. ¿Qué otras universidades participan? Participa la Universidad de Guadalajara, la UNAM, tenemos muchísimos estudiantes de la UNAM, también tenemos ¿de dónde? De Guanajuato. De Guanajuato, sí, cierto. Bueno, hay que también darle crédito aquí a Cintia, que fue la que nos reunió, básicamente fue la que consiguió nuestros contactos y no nos conocíamos, de hecho es la primera vez que nos vemos en físico. ¿En persona? Estuvimos trabajando casi toda la pandemia en línea por los distintos tipos de actividades que teníamos. Claro. ¿Sobre qué temas van a tratar va a haber cómo se va a dividir? ¿Va a haber conversatorios? Sí. ¿Cómo es el asunto? Pues bueno, en un principio pensábamos sí dividirlo, pero después decidimos hacerlo abierto, como ya mencionó Cintia. Entonces, en realidad lo que nos interesa es conocer qué temas son de interés actualmente, ¿no? Para los jóvenes que están haciendo filosofía. Y tenemos muchas líneas como de estudio, ¿no? O sea, tenemos una línea como más política, que se tratan temas como de la desaparición, el duelo, la violencia. Hay otra línea de educación, muchas ponencias que hablan acerca y reflexionan en torno a la educación. También tenemos ponencias como bien específicas de filósofos y filósofas invitadas. ¿Puedes mencionar alguna? Por ejemplo, tenemos la ponencia de apertura con el doctor Arturo Romero, que es de la UNAM. También tenemos otra con el doctor Luis Ramos, que es sobre Spinoza. Tenemos la presentación de un libro que habla sobre temas de dramaturgia desde una perspectiva filosófica. ¿Qué más tenemos? Tenemos uno de introducción a la filosofía japonesa, un curso introductorio, entonces están todos invitados, por si quieren asistir, pueden incluirse solo enviándonos un correo y ya quedan inscritos y ya básicamente todas las charlas, excepto una, serán de manera digital, solo el curso sobre Spinoza será de manera presencial, entonces quedan todos invitados. ¿De manera presencial dónde será? En el Instituto de Humanidades, que se encuentra justo enfrente del Teatro Macedonio Alcalá, sobre independencia. Estaba un poco en problemas, ¿no? La edificación ya se Pero hizo, ¿no? ya estuvo un largo tiempo, años en restauración, y la verdad es que ahorita
Creo que no tenemos luz, pero ya está en condiciones. ¿Cómo que no tienen luz? No, Bueno, con mucha alegría yo puedo decir que cuando mi generación terminó, así la última semana fue cuando lo cerraron. Desafortunadamente la segunda generación no estuvo Ya ni no una sola vez estuvimos ahí y otra vez lo volvieron a abrir. Sí, ya está en muy buenas condiciones. Es un edificio muy bonito. Ok, entonces el nombre de la carrera es Filosofía y Letras, ¿no? No, es Licenciatura en Humanidades, en Filosofía. Y básicamente, ¿qué es lo que ven en licenciatura en Humanidades y Filosofía? Bueno, como somos un instituto tan pequeño, digamos que los primeros 3 semestres son de tronco común y estamos los estudiantes que tienen un perfil para historia, literatura y filosofía. Ahí vemos clases de todo, de literatura, la mayoría creo que son de historia y por supuesto introducción a la filosofía. Y a partir del tercer semestre nos vamos como ya definiendo a dónde queremos ir y empezamos con pura carga académica en el área. ¿Y tú por cuál te definiste? Por filosofía. Filosofía. ¿Y tú también? lo mismo, las tres somos de filosofía. Las tres somos de filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué eso- filosofía? Pues bueno, yo antes de entrar a la licenciatura ya hacía teatro y me interesaban la escritura, pero sentía que me faltaba más un bagaje teórico para reflexionar en torno a los temas que a mí en ese momento me estaban interesando, porque mi acercamiento a la escena pues era muy práctico. Entonces decidí meterme a literatura, pero ya estando ahí, las clases de filosofía son las que me súper llamaron, o sea, como me hacían pensar mucho, o sea, como todas las dudas que ya tenía eran mucho más grandes y eso me gustó. Había como, sí, una posibilidad de reflexionar más ampliamente sobre los temas que me interesaban y de complejizarlos. Y por eso me fui a filosofía, aunque yo iba por literatura. Ok. ¿Tú? Yo creo que mi generación fue la más variada porque yo tuve compañeros que ya eran maestros, compañeros que ya tenían una licenciatura, compañeros que venían de distintas áreas, porque Oaxaca no tenía ninguna licenciatura que ofertara ni literatura, ni filosofía, ni historia. Entonces algunos se salieron de sus licenciaturas, algunos entraron, yo entré directamente. Mi interés inicial, al igual que Sonia, era literatura, pero ya estando ahí a veces uno modifica algunas cosas y bueno, lo mío yo creo que era, en ese momento me di cuenta, filosofía, ¿no? ¿Por Más qué? que literatura. No lo sé, quizá la forma de leer textos cambia, ¿no? Es muy diferente en literatura que en filosofía y me gustó más filosofía por la forma en la que desentraña un texto y cómo empieza a ligar varias tradiciones, ¿no? De pensamiento. ¿Por qué filosofía? Bueno, yo no quería estudiar filosofía como tal, quería enfocarme a la teología, pero en este país aún sigue ese gran problema de pretender que los hombres son los únicos que pueden estudiarla. Y encontré esta carrera y justamente le comentaba a Mari que fue por ella, porque me metí a buscar qué carreras había y encontré la noticia de la primera egresada de filosofía y es ahí como me enteré y decidí entrar. Yo desde un principio sabía que quería filosofía y el área al que me quiero enfocar es en filosofía de la religión y ontología, claro. ¿Qué tiene la filosofía hoy en día que pueda ayudar a este mundo enfermo? Uy, es una pregunta. Tiene muchas respuestas. ¿Y en qué no podría ayudarlo? Preguntaría yo, porque hemos visto cómo la estructura social se ha ido adaptando a una aceleración de pensamientos que van cambiando constantemente, que van enfocados al materialismo o a ciertos pensamientos hedonistas, que dejan a un lado lo que en términos morales deberíamos hacer, ¿no? Y se ha pensado, quiero pensar en Platón sobre la educación. Él creía que desde niños se les debía educar en temas filosóficos. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Vemos que nos enseñan, si acaso, algunos clases de filosofía hasta el bachillerato. Pero en ese momento creo que ya el mundo nos ha ganado y cuando son grandes, como que no le toman tanta importancia. Pero si estos niños fueran educados desde que eran pequeños,
no sé, creo que seríamos muy diferentes, pensaríamos muy diferentes, entenderíamos la relación con el otro y la importancia de respetar a todos como personas y a lo otro como existente, ¿no? Una pregunta. Bueno, yo creo que eso fue bastante idílico, pero también yo creo que la filosofía nos ayuda a comprender, ¿no? También en la clase del mundo que tenemos, también hay filósofos que se van más por temas más desencarnados, ¿no? También yo creo que en temas de ética, política, yo creo que son bastante pertinentes, yo creo, seguirlos pensando, porque el ser humano no deja de ser complejo, entonces, no sé, y también pienso que de algún modo en la política mexicana se han perdido muchas ideologías o dentro de la política y se han ido mucho por el marketing. Hoy en día es más importante la figura de quienes se está presentando como candidato y así han ganado, incluso tenemos expresidentes ya, entonces yo creo que siempre habrán respuestas ahí, ¿no? Equivocadas, acertadas, no sé, eso se puede dialogar, pero siempre hay posibilidades en la filosofía. Pues yo en realidad debo decir que la academia no me gusta mucho, pero confío en la filosofía. O sea, creo que la filosofía es un espacio para hacer preguntas, para preguntar esas cosas que no se preguntan, para ser incómoda, ¿no? Creo que para eso sirve la filosofía, para no quedarte quieto y contento con lo que te dicen, ¿no? O sea, para preguntar más, para querer saber más. Incluso pienso en la filosofía para los niños, ¿no? O sea, que también es algo muy importante. O sea, como desde el teatro, por ejemplo, se pueden tratar temas filosóficos para acercarlos a los niños, ¿no? O sea, cómo entender la muerte, cómo entender el cuerpo mismo, o sea, cosas que parecen muy básicas, que están todo el tiempo en el mundo y que nos rodean y que a veces las tenemos como muy ya dadas, ¿no? O sea, ya no queremos saber más de eso ni lo complejizamos más. Y creo que la filosofía nos permite hacernos más preguntas y complejizar las cosas. Y yo eso es lo que he encontrado en la filosofía, más allá de los autores, ¿no? O de los libros, o sea, a mí me ayudó a emanciparme intelectualmente, podría decir, ¿no? Y creo que para eso podría servir la filosofía, para una cierta emancipación intelectual, sin pensar tanto como en términos académicos. ¿En la filosofía hay más preguntas o hay más respuestas? Yo creo que hay más preguntas. Hay más preguntas, definitivamente hay más preguntas. Yo no creo que haya respuestas propiamente, ¿no? O sea, por más de que puedas escribir un libro, una gran tesis, una gran obra respecto a un tema que te interesa, no creo que encuentres la respuesta. No. En realidad, encuentras otras preguntas. Tratando de encontrar la respuesta. Sí. ¿Y cómo enfrentan esas preguntas la filosofía? ¿Cuál es la...? Digamos, puede haber como filosofías dogmáticas, filosofías, digamos, no sé, tramposas, en el sentido como poder definir o cómo plantearse ante esto, ¿no? O plantarse ante esto. Bueno, si empezamos por el tipo de preguntas que nos comentaba aquí Sonia, yo creo que en principio hay que tener cierta valentía para acercarse a la filosofía, ¿no? O sea, en verdad te saca de la comodidad de absolutamente todo, ¿no? La comodidad que te dan muchas respuestas de todo tipo, desde científicas, desde religiosas, de todo tipo, y en verdad te mueve el piso. Entonces yo creo que en primera hay que tener valentía. No sé qué digan. ¿Cómo enfrentarlo? No creo que haya, desde mi punto de vista, una filosofía dogmática, pero sí creo que la forma en la que se leen a ciertos autores puede crear ese dogmatismo. Eso sí lo creo. Creo que las personas pueden tomar y malinterpretar la teoría y ajustarla a su conveniencia también. Y ha pasado. Pero sí, tiene que ver con la valentía, pero también con la intención de buscar la verdad, ¿no? De siempre anteponer lo que es verdadero independientemente de nuestras intenciones o lo que nos conviene, ¿no? ¿Qué teóricos o teóricas tú, o filósofos que te gusta o rigen
digamos, tu pensamiento filosófico? Eso es bastante... es una pregunta que me daba un poco de risa porque, si bien yo les dije que me gusta la filosofía de la religión, últimamente he estado estudiando mucho a Schopenhauer, pesimismo filosófico, ¿no? Entonces, por un lado está como la esperanza de la vida eterna y la felicidad, y por el otro lado está el pesimismo filosófico. Y me gusta enfrentarlos, me gusta saber de dónde surge, no sé, estas nociones de Dios. Me gusta Platón, creo que lo que más leemos en la carrera es Platón. Siempre me gustó Platón, Aristóteles, de ahí Kierkegaard, Kant a veces Kant, y San Agustín, yo creo, San Agustín. Lo mismo. Para mí la pregunta es sumamente difícil porque yo creo que más que filósofos que me gusten, tengo filósofos que no me gustan, y de esos muchísimos, Unos que no te gusten. Aristóteles, por ejemplo, y lo peor es que yo hice una tesis de licenciatura en Aristóteles, pero no... ¿Por qué no te gusta Aristóteles? Uy, por muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que en términos de ética y de política, no sé, también yo creo que el contexto en el que vivía era muy diferente. Por ejemplo, te das cuenta que es una ética y una política aristocrática, y bueno, incluso tiene segmentos dentro de su texto de política donde habla sobre mujeres y niñas, ¿no? Y en particular las mujeres dicen que tienen una especie como, se llama logos, pero después se traduce como razón, y bueno, ahí hay un término muy problemático, pero dice que está atrofiado, ¿no? De algún modo. Y el de los niños también está incompleto, ¿no? Entonces, la figura es muy, muy diferente. Hay una defensa incluso de la figura del esclavo ahí, que el esclavo es esclavo por naturaleza. Entonces, yo creo que en verdad, a mí, yo creo que más que filósofos que me gustan, yo hago mi top de filósofos que no me gustan, ¿no? ¿Qué es lo que la filosofía no debe proponer? Bueno, en este caso, con lo que comentabas de Aristóteles, no debe proponer, digamos, la sumisión, el dominio. Yo creo que más que proponer, porque se pueden hacer siempre diálogos, y yo creo que eso siempre es bueno, ¿no? Estarlo dialogando. Incluso ahorita que está muy, muy en boga el feminismo, también hay que estarlo criticando y dialogando, ¿no? Porque más que no debe proponer, quizás sea una especie de dogmatismo, ¿no? Hacer algo, un dogma, y hacerlo una regla, ¿no? Yo creo que por ahí iría. Exacto, lo mismo. ¿Hay reglas de lo bueno y lo malo en la filosofía? Reglas de lo bueno y lo malo, la pregunta más complicada para mí. Yo quería hablar de mis filósofas favoritas. No, claro. Si quieres lo después. Pues no, yo creo que no, porque entonces se perdería el sentido de lo que es hacer filosofía, ¿no? Que es justamente esta necesidad de saber. Y cuando tienes esta necesidad de saber, pues no te pueden limitar a que si solo te puedes ir por lo bueno o por lo malo, ¿no? En realidad puedes irte por donde tú quieras y hacia lo que tú quieras saber, ¿no? Entonces yo creo que no hay, o no debería haber un límite entre lo bueno y lo malo, ¿no? O lo que sí se debe o lo que no se debe. En realidad más bien es crear un diálogo digamos, Mari presenta algo y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces justo ahí es donde empieza lo interesante en la filosofía, ¿no? En ese diálogo que podemos tener ella y yo entre el tema que está proponiendo y entre lo que yo pienso del tema, ¿no? O sea, como más bien ahí empieza lo interesante, creo, y no creo que debería ni hay un límite. ¿Y tus filósofas favoritas? Bueno, yo ahora estoy leyendo puras mujeres, entonces, y bueno, de hecho estoy escribiendo un ensayo también sobre la figura femenina en la tragedia, en las tragedias griegas, entonces estoy leyendo puras mujeres. María Zambrano es mi filósofa favorita actualmente, Hannah Arendt, María Daraki, que es una filósofa que apenas conocí, es francesa. Ellas tres son las que ahora me mueven. Bueno, hay otra que ella no es propiamente filósofa, pero escribe sobre temas filosóficos, Ileana Diegues, que habla mucho sobre el cuerpo y el territorio, y sobre todo estoy leyendo a ellas. Pero antes de ellas, un filósofo que me movió mucho fue Spinoza Baruch, porque recupera la idea del cuerpo, ¿no? Que siempre había estado vetada, o sea, como el cuerpo en Platón, en Aristóteles, en la tradición judio-cristiana, siempre ha estado como cancelado el cuerpo, y Spinoza lo recupera, ¿no? Y se pone a hablar del cuerpo y toma el cuerpo como algo muy importante. Entonces, por eso me interesó mucho ese filósofo, y ya de ahí me he ido más por leer filósofas actualmente.
Hay una autora que se llama Bossi, que hace precisamente un texto rescatando todas las partes de los textos de Platón, donde habla sobre el cuerpo precisamente, y dice que en realidad no es que Platón haya cancelado el cuerpo, sino que la tradición canceló la lectura del cuerpo en Platón, ¿no? Y es cierto, después la tradición se va por el logos, que es la razón en este caso, para que se entienda un poco mejor, y olvida eso, el cuerpo y muchas otras cosas. Sí, ¿no? cuando da paso al cristianismo, podemos ver cómo es necesario hablar en términos de negatividad hacia la corporalidad. Sin embargo, a mí me parece que hasta Santo Tomás empieza a haber una reivindicación del cuerpo con el alma, y vemos cómo la naturaleza toma un papel importante como creación divina, ¿no? Que tiene dignidad, por supuesto. ¿Mujeres filósofas? Simone Weil. Simone Weil es poeta y también es filósofa, y de hecho justamente escribe sobre estos temas del cristianismo. ¿Las mujeres ven diferente o hay una diferencia entre las mujeres escribiendo filosofía y los hombres escribiendo filosofía? ¿Ustedes lo han notado? ¿Cuáles serían? Yo me atrevería a decir que tal vez tienen un grado de sensibilidad mayor. Yo lo he visto con Hannah Arendt, lo he visto con Simone Weil. ¿En qué sentido lo has visto con Hannah Arendt? Porque ella tiene una manera de explicar las teorías y lo hace de una manera más abierta, se acerca de una forma más sencilla, más no simple, y puede transmitir esas ideas. No vemos, por ejemplo, a un Kant que solamente él se entiende, ¿no? Lo mismo. Justamente me robó aquí la palabra. Yo también iba a decir, Simone Weil tiene algo que agrada, ¿no? Yo creo que también me gusta mucho sus posturas políticas, y me gusta mucho cómo es que termina muriendo, de hecho, precisamente por sus posturas políticas y porque en verdad quiere acercarse, en este caso, es al obrero. Pero también podríamos hablar de filósofas muy antiguas, Hipatia, por ejemplo, que pertenecía a la tradición cínica y que fue la única, de hecho, en la antigüedad que aceptó mujeres. Sobre esto, ¿hay una diferencia entre las mujeres haciendo filosofía y los hombres haciendo filosofía? Claro. Yo quiero creer que sí. Sí, claro. Sí, son, creo que, muchas formas en principio de acercarse a la filosofía y también de aceptar el rechazo, ¿no? Históricamente han sido rechazadas o se han minimizado sus voces ante la voz de alguien más. Entonces yo quiero creer que al menos hay cierto principio de humildad desde donde se acercan a la filosofía. ¿Lo mismo? Sí, yo creo que sí hay una gran diferencia. Y creo también algo de lo que me he dado cuenta es que las filósofas hablan desde el cuerpo, ¿no? O sea, como que ponen el cuerpo cuando hablan. De pronto yo siento, o sea, como que siento que muchos filósofos hablan mucho desde el intelecto, una cuestión muy, muy, muy intelectual. Son muy pocos los filósofos que hablan desde esta sensibilidad como del cuerpo, ¿no? Que te da el cuerpo. Y muchas mujeres lo recuperan. O sea, muchas filósofas recuperan este grado de sensibilidad que te da el cuerpo, y yo creo que también eso tiene mucho que ver con la fertilidad, ¿no? Con esta cualidad fértil que tenemos las mujeres, que aunque tengamos o no tengamos hijos, eso no importa, o sea, como la tenemos, biológicamente hay algo distinto, y siento, al menos esa es mi teoría ahora, que eso también tiene mucho que ver con este lado más poético que de pronto tienen los textos filosóficos escritos por mujeres. Muchas de las mujeres filósofas son poetas, además de ser filósofas, ¿no? O sea, María Zambrano es poeta. Y otras que aunque no lo son o no se nombran poetas, escriben desde un sentido más poético. Yo creo que eso tiene que ver con la relación del cuerpo, con la presencia del cuerpo. No lo sé, pero encuentro esa diferencia. También hay filósofos, claro, ¿no? que tienen esta sensibilidad, pero son muy pocos, pienso. En ese sentido de la filosofía, bueno, estamos viviendo tiempos complicados en México, ¿no? Hay una pues crisis de derechos humanos de hace unos 20 años, desapariciones, asesinatos, hay un clima feminicida en el país, violencia de género. En ese sentido, la filosofía, o qué tipo de teorías filosóficas pueden hablarnos de este momento, pueden ayudarnos a entender este momento y entender el por qué están sucediendo estas cosas. ¿Puede ser esto posible en la filosofía?
quiera. Claro, de hecho, un tema recurrente en nuestro coloquio va a ser el dolor, ¿no? El dolor, el cuerpo, la pérdida. Y creo que sí, hay teorías. Podríamos tomar a Kant con sus imperativos categóricos acerca de cómo deberíamos de respetar al otro como voluntad que merece ser puesta como tal. Y sí, se puede atender o se puede estudiar cómo se relacionan las personas para llegar al punto de considerar que una mujer puede ser lastimada, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, claro, hay muchas respuestas, pero creo que es complicado, es bastante complicado porque hay muchos intereses de por medio que podrían impedir que se hablara de esto. Bueno, igual que aquí, Cintia, voy a regresar a nuestro coloquio y voy a intentar invitarlos a que asistan, porque sí, efectivamente vamos a hablar sobre el dolor, y no solo sobre el dolor, sobre el territorio y sobre el cuerpo, sino también se va a hablar sobre crisis ecológicas, crisis económicas. Entonces quiero pensar que vamos a poder entablar un diálogo desde donde podamos dar algunas, no sé, quizás algunas líneas temáticas desde las cuales podamos platicar sobre esto. De manera filosófica. Uh-huh. Y bueno, respecto a la pregunta que nos lanzabas, creo que sí, o sea, podemos hablar de este momento que estamos viviendo desde la filosofía, ¿no? O sea, porque mucho de lo que es ahora el mundo se ha ido construyendo a partir de lo que se pensó del mundo, o de cómo se fue concibiendo específicamente la cultura occidental, ¿no? Que es en la que nosotros estamos inmersos. No, o sea, hay otras culturas, pero estamos muy inmersos en esta cultura occidental, ¿no? ¿Y desde dónde viene esta cultura occidental? O sea, si nos ponemos a investigar muchos textos filosóficos que nos van diciendo cómo se fue concibiendo esta cultura, y hay cosas que dices, no manches, o sea, así se concebía la mujer, y eso es algo que sigue, ¿no? O sea, que sigue presente, que sigue vigente. ¿Y cómo podemos dialogar con eso y de qué forma podemos cambiar eso, ¿no? O sea, yo ahora pienso mucho en reescribir la historia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos reescribir la historia? Y creo que eso se logra también conociendo la historia, ¿no? O sea, como para poder reescribir la historia tenemos que conocerla primero. Y creo que la filosofía te permite conocer esos cimientos, ¿no? Desde dónde venimos y cómo llegamos a este momento histórico que estamos viviendo. ¿Es posible reescribir la historia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Utópicamente. Idílicamente sí. Es posible reescribirla. Yo a veces pienso que el aprendizaje que se puede tener de ello es importante, pero me enfocaría más como a restablecer el presente y definir el futuro, que es lo que nos debería de importar. ¿Qué piensan ustedes? No sé si utópicamente solamente, no creo yo que se pueda totalmente reescribir la historia, pero sí que actualmente se pueden modificar ciertas cuestiones que modifiquen a futuro, ¿no? La forma en la que se ha establecido, en este caso de lo que nos preguntabas, el cuerpo femenino, las mujeres y muchas otras cosas más, ¿no? No solo es la mujer actualmente el problema, o sea, son muchísimas cosas que nos atañen, que nos preocupan. Entonces yo quiero creer que si no se puede reescribir la historia, se puede modificar actualmente muchas cosas que ocurren en la actualidad pensando hacia un futuro. Este consumismo aspiracional, ¿no? Extremo que hoy tenemos, ¿cómo lo ve la filosofía o cómo lo ven ustedes de la filosofía? Eso tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Y incluso antes podemos ver el Tratado de la Naturaleza, podemos ver a Locke, a Hume, modernos. Podemos verlos como ellos ya definían que no solamente estábamos en nuestro derecho de someter a la naturaleza y buscar nuestro placer, sino que era un deber, era algo que se tenía que hacer, buscar todo en términos de satisfacer nuestros deseos. Y es algo preocupante porque hoy vemos cómo eso nos da un resultado, ¿no? Y yo creo que incluso antes de estos filósofos modernos que acabo de citar aquí, yo creo que podemos entenderlos desde la tradición judio-cristiana, donde hay una especie de disgusto con el mundo terrenal. Entonces yo creo que ahí empieza la problemática acerca de por qué no podemos estar a gustos con nosotros mismos en el estado en el que estamos, ¿no? Y yo siempre he creído que quien no logra estar a gusto en este momento y aquí
no puede estar a gusto en ningún lado, o sea, no se termina de satisfacer realmente, pero sí, justamente toca por todos los filósofos de la modernidad, y sí, por ahí vamos, más o menos. Sí, pues lo mismo, o sea, sí creo que, pues eso que ya mencioné también hace rato, ¿no? O sea, llegamos aquí por todo lo que se pensó y lo que se dijo en un principio, ¿no? O sea, muchos filósofos en su mayoría, ¿no? Porque todos eran filósofos, la mayoría de los que dijeron y concibieron la cultura occidental, ¿no? Y eso es lo que seguimos cargando. Y pues bueno, tendríamos que hacer una conciencia de eso y creo que la filosofía justamente funciona para eso, ¿no? O sea, para preguntarnos todas esas cosas que ya se dijeron, para ponerlas en cuestión y para poder dialogar con ellas, ¿no? Y no quedarnos solo ya así como bien cómodos, como ahora muchos estamos, ¿no? O sea, cómodos con todo lo que se nos dice, con todo lo que se nos da y sin buscar más allá de eso. Incluso cuestionar hasta nuestro propio consumismo, ¿no? O sea, ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué consumo lo que consumo? ¿Por qué compro lo que compro? ¿No? Yo creo que siempre es... Por eso decía hace rato, hay que tener cierta valentía también para acercarse a la filosofía, ¿no? Porque a veces es hasta autocrítica, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? O un poco desandar el por qué hacemos las cosas, ¿no? Y a veces no nos gusta. Hace poco una amiga me dijo una frase, que hoy mucha gente se acomoda en la barbarie. ¿Eso es posible? O sea, ¿es posible humana, filosóficamente hacerlo? Yo pensaba en Hobbes, Sí, pensaba en Hobbes, sí, es posible. De hecho, Hobbes justifica la guerra, ¿no? Dice que la guerra es el medio para buscar potenciar, ¿no? Al humano y poder conseguir un mejor estado y entonces lograr la paz, ¿no? Entonces es un ciclo interminable, porque en cuanto consideremos que ya no hay paz, buscaremos la guerra, ¿no? Sí creo, se justifica. Pensemos en las primeras potencias, pensemos en Alemania, pensemos en Estados Unidos. Es posible. Creo que como mexicanos, al menos en la historia de México... Como mexicanos en estos momentos nos estamos acomodando en la barbarie. Nos estamos acomodando. Bueno, pues está el narcotráfico, está la constante lucha de poder en Michoacán. En Oaxaca creo que es un lugar bastante generoso para el mexicano, pero no sé, el norte está lleno de crimen, de violencia. Nos hemos acomodado. Yo no diría acomodar, porque no siento que nadie esté cómodo con eso, que esté, a menos de que alguien se beneficie de ello, por supuesto, ¿no? Sino que es una especie como de acondicionamiento y resignación a la situación que sucede. Y es un ejemplo, ¿no? Una mujer podría salir a la calle hasta las 11 de la noche y en teoría no debería de pasarle nada. Y entonces hay violencia y la solución es de pedirle a la mujer que ya no salga, ¿no? Ese es lo más cómodo. Ahí es cómodo, diría que sí. Sin embargo, no creo que sea una condición que nos dé placer o nos permita sentirnos bien, ¿no? Simplemente para mí es acondicionamiento. ¿Algún comentario por esto? Pues bueno, justo respecto a esto que nos dices, yo creo que asimilo esta palabra de acomodar con el normalizar, ¿no? O sea, creo que estamos normalizando la barbarie, o sea, normalizando la violencia. Y eso es preocupante, ¿no? O sea, porque nuestras formas de vida se están justo acomodando a estas formas de violencia que existen, ¿no? O sea, empezamos a salir menos tarde, empezamos a estar más como muchas cosas, muchos hábitos cotidianos que empezamos a tener por todo esto que está pasando en el afuera, ¿no? Entonces sí, de pronto pareciera que sí nos estamos acomodando, pero eso no debería de ser, ¿no? O sea, no deberíamos de acomodarnos, al contrario, deberíamos de incomodarnos, ¿no? O sea, como... y salir, aunque nos digan que no salgamos, ¿no? Yo sí soy de esa idea, ¿no? O sea, y de ir y decir, y de escribir, y de llevar la contraria siempre a lo que se nos está diciendo, porque sí pienso que los gobiernos sí pretenden acomodarnos en la barbarie, los gobiernos, ¿no? Y muchas de las personas y muchos de nosotros, pues nos acomodamos, ¿no? Porque es más sencillo, porque pues sí corremos peligro también cuando incomodamos, ¿no? O sea, se corre peligro al incomodar, al ser rebelde, al decir, al hablar, ¿no?
Entonces, pues muchos no estamos dispuestos a correr ese peligro, muchas no estamos dispuestas y preferimos acomodarnos, ¿no? Quedarnos en casa, hacer caso a todo lo que nos dicen, ¿no? y permitir que todo siga ocurriendo de la forma en la que está ocurriendo. Ok, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno, ya para finalizar, digamos, desarrollamos algunos conceptos, como trivia, no, pero también sobre todo, cómo estos conceptos van a ser abordados también en el simposio, pueden comentar sobre en el coloquio, perdón. Digamos, la infelicidad, ¿cómo lo ve el simposio que están organizando? Coloquio. Pues es extraño, porque como dije anteriormente, la mayoría de los temas van como por el lado del dolor, no sé, de lo difícil que es la vida. Hay un tema por ahí que piensa en el amor como felicidad, ¿no? ¿Cómo los abordan? Es que eso solamente va a pasar si asistan al coloquio, lo van a poder ver. Ok, lo mismo. Bueno, pues yo creo que las ponencias muchas espero que partan desde la incomodidad, ¿no? Y desde a mí me asusta mucho cómo tenemos esta capacidad de abrir periódicos o prender noticieros y ver la barbarie y ya no asombrarnos, ¿no? Entonces yo espero que, y parece ser que los temas que nos han propuesto parten de ahí, desde hablar desde la incomodidad de lo que actualmente vivimos. Entonces, quedan todos invitados otra vez. La incomodidad, la infelicidad. Sí, pues yo encuentro, en muchos de las propuestas que nos enviaron, esta sensación de incomodidad con lo que sucede actualmente, ¿no? Por eso se habla tanto del dolor, creo, por eso se habla tanto de la ausencia, de la violencia, de la educación, o sea, se está reflexionando respecto a esos temas. Y creo que justo eso viene desde esta incomodidad de todo lo que está pasando actualmente a nuestro alrededor, ¿no? Por eso son esos temas y no otros, ¿no? Porque bien se podrían hablar de otras cosas, ¿no? Pero son esos temas. La mayoría de los ponentes hablan de eso. Y bueno, va a estar muy interesante, así que esperamos que puedan entrar, que puedan acompañarnos en este coloquio y en las ponencias. Todo va a ser virtual. ¿Qué dirección o cómo? Vamos apenas a publicar la dirección, pero por lo pronto pueden seguirnos en nuestras páginas de redes sociales, Facebook e Instagram, Filosofía Oaxaqueña. Ahí vamos a publicar absolutamente todo. Hay una ponencia, por último, de la que quería hablar, se llama, trata sobre si la filosofía es un fin en sí mismo o un medio para algo, ¿no? Y es bastante problemática porque, regresando a los temas que hemos tocado, intenta problematizar si la filosofía va a funcionar como un medio para restablecer el tipo de poder y las políticas se me fue el nombre. Públicas que ya tenemos, y entonces solo sería un medio para justificar, ¿no?, la barbarie, entre otras cosas, o si forma un fin en sí mismo y debería cuestionarlas, ¿no? Yo creo que eso es bastante interesante porque yo creo que como coloquio que estamos proponiendo, pues nos atañe, ¿no? ¿Qué clase de coloquio queremos presentar también? Hay un término que acabas de decir que me llama la atención, filosofía oaxaqueña. ¿Cómo sería esto de la filosofía oaxaqueña? ¿Podría existir? Esa es una pregunta, yo creo. No, más bien tiene que ver justo con el territorio en el que nos encontramos, ¿no? Por eso decidimos ponerle filosofía oaxaqueña a nuestras redes, porque eso es lo que está en nuestras redes, ¿no? Filosofía oaxaqueña. Yo creo que no, o sea, no podríamos decir, hay una filosofía oaxaqueña, ¿no? Ni negarla. Negarla, porque sí tiene cosas específicas, ¿no? Mucho de lo que se reflexiona aquí, por ejemplo, tiene que ver con la comunidad, ¿no? Y con lo comunal. Quizás eso tiene que ver con el que nos encontramos en Oaxaca, ¿no? En este territorio. Como quizás en el norte tiene más que ver con la violencia, porque se encuentran en medio de eso. No sé, pero en realidad no es como que hay una filosofía oaxaqueña como línea de estudio, ¿no? Sino más bien fue por el territorio, porque estamos en Oaxaca y dijimos, bueno, filosofía oaxaqueña para que todos sepan que va a ocurrir aquí y que pues somos nosotras oaxaqueñas que lo estamos organizando, ajá. Más bien y al coloquio puede tener acceso gente que no sea estudiante, que no esté en una universidad. Por supuesto, sí. ¿Sí? O sea, pueden acceder a los links. Sí, simplemente tienen que tener el enlace y entran y pueden hacer las preguntas que ustedes gusten, les parecen pertinentes sobre el tema y las vamos a discutir.
Ok, pues muy bien, pues pues no sé, ¿algo más quieren agregar? Solo darte las gracias por la invitación que nos hiciste. Ha sido un placer platicar contigo y también volvernos a acercar otra vez de manera física. Muchísimas gracias. Okay. Sí, se ha dicho que a veces esta plática, a medida como que fue avanzando, pudimos ver como ciertos aspectos pesimistas, pero yo me atrevería a decir que la filosofía ayuda a resarcir la insatisfacción del mundo inmediato. En estos momentos se puede rescatar el pesimismo como algo válido y completamente natural. Claro, pero también podemos utilizarlo para cambiarlo y volverlo como esperanzador. ¿Un pesimismo esperanzador? Podría ser. Órale. Podría ser. Puede ser, órale. Bueno, yo solo quiero decirles las fechas del coloquio para que las tengan bien presentes. Empezamos el miércoles 18. Bueno, va a ser miércoles 18, jueves 19 y viernes 20, ¿verdad? Entonces sí. Son 3 días de coloquio y bueno, el sábado vamos a tener una última charla presencial en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y bueno, en nuestras redes estaremos anunciando pues todo, ¿no? O sea, como el cronograma de actividades, las ponencias que van a haber, estas charlas con nuestros filósofos y filósofas invitadas. Repito, nuestras redes, estamos en Facebook como Filosofía Oaxaqueña, en Instagram como Filosofía Oaxaqueña y a partir de mañana vamos a empezar a subir toda la información para que ahí se enteren y para que nos acompañen también a través de la transmisión que haremos en Facebook y en Instagram o que se unan a la sesión virtual. Ok, pues muy bien. Pues muchas gracias. ¿Quieren decir sus nombres ya finalmente para que yo tenga su Mi nombre es Cintia Ramos. Cintia Ramos. Maricruz García. Maricruz García. Y Sonia Gregorio. Pues muy bien, pues muchas gracias a las tres por estar aquí. No, gracias a ti. Y pues ya saben, busquen este coloquio de filosofía. Hasta luego, gracias.